Bienvenidos a Voces de la Biblia. Hoy les traemos un tema que ha despertado una enorme curiosidad y fascinación: la historia y el origen de los Nefilim. Esos antiguos gigantes mencionados en las Sagradas Escrituras desde tiempos antiguos. La figura de los Nefilim ha cautivado la imaginación de generaciones, desde estudiosos hasta simples curiosos. Estos seres, descritos como gigantes, han aparecido en innumerables debates y teorías, tanto en círculos religiosos como académicos. ¿Cómo se puede explicar su asombroso tamaño? ¿Es posible que existan registros históricos o arqueológicos que respalden su existencia? Las preguntas no cesan, y la búsqueda de respuestas solo ha intensificado el interés en estas criaturas enigmáticas. La historia de los Nefilim no se limita a las escrituras. Ha dejado huellas en diversas culturas. En la mitología sumeria, los relatos antiguos también mencionan seres poderosos y de gran tamaño. Al conectar los puntos entre los relatos bíblicos y otras civilizaciones, nos encontramos con un mosaico fascinante de tradiciones que refuerzan y desafían las narrativas que conocemos. Los arqueólogos han buscado evidencias de la existencia de estos gigantes, explorando huesos, artefactos y ruinas que podrían aportar pistas. Sin embargo, lo que más intriga a las personas es el aspecto humano de los Nefilim. ¿Cómo se relacionaban con los seres humanos ordinarios? ¿Eran meros monstruos o también tenían una faceta que reflejaba sus orígenes angelicales y humanos? Esta curiosidad ha dado lugar a un sinfín de teorías, desde conspiraciones modernas hasta interpretaciones religiosas profundas. Todo esto convierte a los Nefilim en un misterio vibrante y abierto a la exploración. Los Nefilim son una de las figuras más misteriosas mencionadas en la Biblia, específicamente en el libro de Génesis. En Génesis 6, 1-4, se nos presenta a estos gigantes como el resultado de una unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. La narrativa bíblica describe un tiempo anterior al Gran Diluvio, un periodo en el que la humanidad estaba corrompida y el mal era generalizado. En este contexto, los Nefilim aparecen como seres de una naturaleza peculiar, mezclando lo divino con lo humano, y representando una violación de los límites impuestos por Dios. Aunque la Biblia no entra en muchos detalles sobre los Nefilim, su sola mención ha suscitado una variedad de interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos estudiosos sugieren que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se unieron a las mujeres humanas, dando lugar a descendientes de tamaño y poder sobrehumano. Otros proponen que estos hijos de Dios eran simplemente humanos de linajes nobles o poderosos. Aún así, la interpretación angelical es la que ha captado más la atención, inspirando teorías e historias sobre gigantes y seres mitológicos. El relato de los Nefilim también ha sido un tema de debate en la literatura apócrifa, como el libro de Enoch, que ofrece una versión más detallada de estos eventos. Este texto, aunque no es parte del canon bíblico tradicional, describe con más profundidad la naturaleza de los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, y sus interacciones con la humanidad. Los vigilantes, según Enoch, desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra para unirse a las mujeres humanas, generando una raza híbrida de gigantes con una fuerza descomunal y una influencia negativa sobre el mundo. La conexión entre los Nefilim y el diluvio también es significativa. En la Biblia, el diluvio se presenta como un juicio divino sobre la corrupción y el mal desenfrenado en la tierra, y algunos creen que la existencia de los Nefilim fue una de las razones principales de este juicio. A pesar de la destrucción del diluvio, la mención de gigantes posteriores, como los Anakim y los Rephaim, sugiere que los vestigios de estas criaturas sobrevivieron de alguna manera, manteniendo viva la leyenda de los Nefilim. Además, el término Nefilim ha sido interpretado de diferentes maneras lingüísticamente. Derivado del hebreo NPL, que significa caer, la palabra se puede traducir como los caídos o los derribados, lo cual añade una dimensión adicional al entendimiento de estos seres como descendientes de aquellos que cayeron en desgracia o se apartaron de lo divino. Sin embargo, sigue habiendo mucha especulación sobre su naturaleza y propósito. La figura de los Nefilim también ha dejado su huella en la cultura popular, desde películas y novelas hasta teorías de la conspiración. A lo largo de la historia, las imágenes de gigantes se han asociado con mitos y leyendas en varias civilizaciones, desde los titanes de la mitología griega hasta los gigantes del folclore nórdico. Esta conexión ha hecho que muchos se pregunten si hay un hilo común que une estas historias, y si los Nefilim bíblicos fueron una de las fuentes originales de estos mitos globales. A pesar de todo, los Nefilim siguen siendo un enigma.
El interés por estas criaturas se mantiene vivo gracias a la fascinación por lo desconocido y la búsqueda de respuestas a los misterios antiguos. La figura de los Nefilim plantea preguntas profundas sobre el límite entre lo humano y lo divino, el poder de la corrupción y el deseo eterno de la humanidad por comprender lo sobrenatural. Una de las preguntas más intrigantes que surgen al estudiar a los Nefilim y otros gigantes mencionados en la Biblia es por qué, en general, solo se habla de gigantes masculinos. Las escrituras y otros textos antiguos parecen centrarse casi exclusivamente en figuras como Ag, rey de Basán, o Goliat, el famoso guerrero filisteo derrotado por David. No hay una mención clara de mujeres gigantes, o gigantas, lo que ha dejado a muchos estudiosos y curiosos con la sensación de que falta una pieza importante del rompecabezas. Varios factores podrían explicar esta ausencia. En las culturas antiguas, como las que componían el contexto del Antiguo Testamento, la sociedad estaba estructurada de manera patriarcal. Los relatos históricos y genealógicos de la Biblia, así como de otros textos de la época, se enfocaban en las figuras masculinas porque los hombres eran vistos como los principales actores en las narrativas sociales, políticas y religiosas. Las mujeres, en cambio, no se registraban con la misma frecuencia. Y es posible que esto se haya extendido también a la forma en que se describían los Nefilim y otras razas de gigantes. Otra perspectiva sostiene que los gigantes, al ser híbridos entre ángeles caídos y mujeres humanas, podrían haber sido estériles o limitados en su capacidad de reproducirse. Según esta teoría, estos seres no tendrían la misma biología que los humanos, y la descendencia femenina podría haber sido inusual o inexistente. Esto se basaría en la idea de que, al ser un cruce entre lo divino y lo humano, su capacidad para procrear estaría severamente restringida o sería completamente anómala, haciendo que los gigantes femeninos no fueran un fenómeno común o relevante para ser registrado. Además, se ha propuesto que la naturaleza misma de los Nefilim estaba orientada hacia la guerra y el poder físico. Estas criaturas eran conocidas por su fuerza, su habilidad en la batalla y su capacidad para infundir miedo. La representación de estos seres como guerreros podría haber contribuido a que se destacara la figura masculina, ya que la guerra y la violencia eran actividades predominantemente atribuidas a los hombres en las culturas antiguas. Así, incluso si las gigantas existieron, no habrían jugado un papel prominente en los relatos bíblicos y las leyendas que se transmitieron a lo largo de los siglos. El enfoque en los gigantes masculinos también podría estar vinculado a los roles específicos asignados a los personajes dentro de las narrativas bíblicas. Los gigantes que se mencionan a menudo eran enemigos de Israel, figuras emblemáticas que representaban una amenaza tanto física como espiritual para el pueblo elegido de Dios. La batalla entre David y Goliat, por ejemplo, no solo es un enfrentamiento físico, sino un símbolo de la victoria de la fe y la protección divina sobre las fuerzas aparentemente invencibles del mal. Estas historias suelen necesitar una figura masculina poderosa para transmitir este mensaje de manera más impactante. Por otro lado, algunos estudiosos y teólogos argumentan que las gigantas podrían haber existido, pero simplemente no fueron destacadas en las escrituras debido a la tradición de documentar solo a los líderes o figuras notables, que en la mayoría de los casos eran hombres. Incluso en las genealogías, que son fundamentales en los textos bíblicos, las mujeres rara vez se mencionan a menos que jueguen un papel crítico en la historia de Israel, como Sara, Ruth o María. Así, las gigantas, aunque presentes, habrían sido invisibilizadas por las normas culturales y religiosas de la época. Además, existe una posibilidad intrigante de que la presencia de gigantas se haya diluido o reinterpretado con el tiempo, especialmente si se consideran las influencias de otras culturas y mitologías que también hablan de gigantes. En la mitología griega, por ejemplo, los titanes y otros seres colosales a veces incluían figuras femeninas poderosas. Sin embargo, en la tradición bíblica, este tipo de inclusión podría no haber sido compatible con los propósitos teológicos o narrativos del texto. La ausencia de gigantas es un tema que sigue generando debates y teorías. Algunos incluso sugieren que podría haber textos perdidos o tradiciones orales que hablen de las gigantas y que simplemente no fueron preservados. Esta falta de información sigue alimentando el misterio y deja la puerta abierta a interpretaciones fascinantes y a un análisis más profundo sobre la manera en que los antiguos entendían y documentaban las criaturas extraordinarias de su mundo. Una de las preguntas más enigmáticas y debatidas cuando se discute sobre los Nefilim y los gigantes bíblicos es si existieron mujeres gigantes, también conocidas como gigantas. En la Biblia,
y en la mayoría de los textos antiguos, no hay una referencia directa o clara que hable de figuras femeninas gigantes, lo cual ha generado numerosas teorías, debates e interpretaciones tanto entre los estudiosos de la teología como entre los entusiastas de la historia antigua y la mitología. Algunos expertos sugieren que la falta de menciones a gigantas en las escrituras puede estar directamente relacionada con el contexto patriarcal en el que se escribieron estos textos. En las culturas antiguas, las narrativas genealógicas y épicas se centraban principalmente en figuras masculinas, ya que los hombres eran considerados los actores principales en las historias de conquistas, guerras y linajes. Las mujeres, en general, eran relegadas a un segundo plano y, a menudo, no eran mencionadas a menos que jugaran un papel fundamental en la historia. Esta omisión sistemática podría haber contribuido a que, incluso si las gigantas existieran, no se les diera un lugar prominente en los registros bíblicos y otros textos históricos. Otra teoría fascinante es que los gigantes mencionados en la Biblia, al ser descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, podrían haber sido estériles o haber tenido una capacidad reproductiva limitada. Según esta interpretación, los gigantes eran híbridos únicos con características físicas y biológicas excepcionales, lo que podría haber afectado su capacidad para reproducirse de manera tradicional. Si este fuera el caso, la idea de que existieran hembras de gigantes sería irrelevante, ya que estas criaturas no habrían necesitado descendencia para perpetuar su linaje. Esto también apoyaría la noción de que los Nefilim eran seres excepcionales, destinados a desaparecer eventualmente en lugar de prosperar como una población autosuficiente. Por otro lado, hay quienes argumentan que las gigantas podrían haber existido y haber formado parte de las leyendas y mitologías de diversas culturas, pero su papel fue subestimado o borrado en los relatos bíblicos. En varias tradiciones mitológicas de otras culturas, como la griega y la nórdica, se mencionan figuras femeninas colosales, lo que sugiere que la idea de mujeres gigantes no era completamente ajena a la mentalidad de la antigüedad. Sin embargo, en la tradición bíblica, estas historias habrían sido filtradas o adaptadas para cumplir con un propósito específico y, por lo tanto, se centraron exclusivamente en las figuras masculinas. Además, algunos textos apócrifos y escritos extrabíblicos, como el libro de Enoc, brindan información adicional sobre los Nefilim y los vigilantes, los ángeles caídos que descendieron a la tierra y engendraron a los gigantes. Aunque estos textos tampoco ofrecen evidencia sólida de la existencia de gigantas, sí sugieren que la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas fue un evento trascendental que trajo al mundo seres extraordinarios y de gran tamaño. Sin embargo, la pregunta de por qué no se mencionan las hembras gigantes en estos relatos sigue sin respuesta clara. La ausencia de referencias a mujeres gigantes ha llevado a algunos a especular que las pocas figuras femeninas asociadas con los gigantes fueron eliminadas deliberadamente o que simplemente no se consideraron relevantes en las historias que fueron registradas. También es posible que la estructura narrativa de los textos antiguos, que priorizaba las historias de poder, guerra y genealogía masculina, dejara fuera a las mujeres gigantes, incluso si desempeñaron roles significativos en la antigüedad. Por último, otra perspectiva interesante sugiere que la omisión de las gigantas podría ser simbólica. Algunas teorías sostienen que los gigantes en la Biblia representan el caos, el desorden y la rebelión contra el orden divino. En este contexto, los autores de las Escrituras podrían haber elegido enfocarse en las figuras masculinas para subrayar estas cualidades, mientras que las mujeres, asociadas a menudo con la creación y la continuidad de la vida, no encajaban con el simbolismo que se quería transmitir. En resumen, la cuestión de si existieron mujeres gigantes sigue siendo un misterio sin resolver. Aunque no hay pruebas concluyentes en los textos bíblicos tradicionales, el debate continúa, y el tema sigue siendo una fuente de fascinación y especulación. ¿Eran los Nefilim simplemente hombres gigantes? ¿O la historia ha dejado fuera deliberadamente a sus contrapartes femeninas? Esta pregunta abre un campo de investigación interesante para teólogos, historiadores y todos aquellos que buscan profundizar en los misterios de los relatos antiguos. La falta de claridad sobre este asunto es un recordatorio de cuánto queda por descubrir y cómo los relatos antiguos aún pueden inspirar preguntas profundas y debates apasionados en la actualidad. La historia de los gigantes después del diluvio es uno de los misterios más intrigantes y discutidos en la tradición bíblica y en diversas teorías que intentan conciliar los relatos antiguos con evidencia histórica. Según la Biblia, el diluvio fue un evento cataclísmico destinado a purgar la tierra de la corrupción y el pecado, incluidos los Nefilim,
Esos gigantes legendarios que eran fruto de la unión entre los hijos de Dios, ángeles caídos, y las hijas de los hombres, tal como se relata en el capítulo 6 del Génesis. A pesar de este juicio divino, hay menciones posteriores a gigantes que siguen apareciendo en las narraciones bíblicas. Esto ha llevado a muchos a preguntarse cómo es posible que aún existieran gigantes después del diluvio. Una de las teorías más populares es que los ángeles caídos pudieron haber regresado a la tierra después del diluvio, una vez más, haber engendrado descendencia con mujeres humanas, dando lugar a una nueva generación de gigantes. Esta interpretación sugiere que el problema de los Nefilim no se resolvió por completo con el diluvio, sino que volvió a manifestarse en generaciones posteriores. Otra teoría plantea que no todos los gigantes fueron eliminados durante el diluvio. Esta idea sugiere que algunos Nefilim podrían haber sobrevivido de alguna manera, quizás refugiándose en áreas elevadas o lugares apartados. También hay quienes creen que ciertos gigantes pudieron haberse salvado a bordo del arca de Noé, no como pasajeros explícitos, pero tal vez a través de la descendencia de alguno de los hijos de Noé y sus esposas, quienes podrían haber llevado el linaje genético de los Nefilim. Esta línea de pensamiento, aunque especulativa, ha sido explorada por algunos estudiosos que tratan de explicar la presencia de gigantes en relatos posteriores. Después del diluvio, las escrituras mencionan varias razas de gigantes que habitaban la tierra de Canaán y otras regiones circundantes. Entre estos se encuentran los anaceos, o anacim, los refaitas, los semitas y los zonzomeos, entre otros. Los anaceos, por ejemplo, eran un pueblo de gigantes temidos, que los espías enviados por Moisés describieron como seres enormes y aterradores. En el libro de Números, los espías relatan que se sentían como langostas en comparación con los gigantes que habitaban la tierra prometida, lo que destaca el miedo que estas criaturas inspiraban en los israelitas. Uno de los gigantes más famosos que aparecen después del diluvio es Goliat, el guerrero filisteo que fue derrotado por el joven pastor David en un combate épico. Goliat es descrito como un hombre de gran estatura y fuerza, lo que sugiere que la línea de los gigantes aún existía y continuaba siendo una amenaza significativa para los pueblos de la región. Además de Goliat, la Biblia menciona a otros gigantes, como los hermanos de Goliat y figuras colosales que también fueron derrotadas por los valientes guerreros de Israel. El relato de los gigantes en la era postdiluviana ha llevado a numerosos debates e interpretaciones. Algunos estudiosos consideran que los gigantes mencionados en la Biblia pueden haber sido exageraciones literarias, utilizadas para resaltar la valentía y la fe de los héroes israelitas. Sin embargo, otros defienden la interpretación literal y buscan evidencia arqueológica y mitológica que respalde la existencia de estos seres. En muchas culturas antiguas, desde la mitología griega hasta las leyendas nórdicas, existen historias de gigantes, lo que ha llevado a algunos a especular que hay un hilo común en las tradiciones humanas que apunta a la existencia de estas criaturas. Además, las tradiciones apócrifas y textos como el libro de Enoc ofrecen una visión más detallada y, a veces, aterradora de los gigantes y los ángeles caídos. Estos textos sugieren que los Nefilim no solo eran físicamente imponentes, sino también seres espiritualmente corrompidos que causaban caos y destrucción. Según algunas interpretaciones, los ángeles caídos continuaron influyendo en la humanidad incluso después del diluvio, perpetuando la corrupción y el mal en el mundo. En definitiva, la persistencia de los gigantes después del diluvio es un tema que sigue cautivando la imaginación y el debate. La Biblia ofrece una narrativa que deja espacio para la interpretación, y las historias de estos seres colosales continúan siendo una fuente de fascinación tanto para estudiosos religiosos como para aquellos interesados en los mitos y leyendas de la antigüedad. Aunque no hay una respuesta definitiva sobre cómo o por qué los gigantes continuaron existiendo, su presencia en los relatos bíblicos sirve como un recordatorio de las fuerzas misteriosas y poderosas que, según la tradición, alguna vez habitaron nuestro mundo. Los últimos gigantes mencionados en las Escrituras representan el capítulo final de una era llena de colosos que caminaban entre los hombres, seres temidos y admirados por su fuerza y tamaño. A medida que avanzamos en la narrativa bíblica, encontramos algunas de las historias más fascinantes y aterradoras sobre estos titanes, quienes parecían ser los últimos vestigios de una raza antigua que había perdido gran parte de su poder y predominancia con el paso de los siglos. Uno de los gigantes más conocidos es Goliat de Gat, el formidable guerrero filisteo que desafiaba al ejército de Israel día tras día. Goliat no era simplemente un soldado, sino una presencia aterradora en el campo de batalla, cuya estatura y fuerza parecían insuperables.
Según 1 Samuel 17, Goliat medía 6 codos y un palmo, lo que se traduce en aproximadamente 9 pies y 9 pulgadas, cerca de 3 metros de altura, aunque algunas interpretaciones sugieren que su estatura podría haber sido incluso mayor. Su armadura era tan impresionante como él mismo. Llevaba una cota de malla de bronce que pesaba cerca de 57 kilos y blandía una lanza cuya cabeza de hierro pesaba alrededor de 7 kilos. El enfrentamiento entre Goliat y David no fue solo una batalla entre un gigante y un joven pastor. Fue un símbolo de la fe frente al miedo, y de cómo el poder de Dios podía superar cualquier obstáculo, por más grande que fuera. Goliat, sin embargo, no fue el único gigante con el que los israelitas tuvieron que lidiar. Los relatos bíblicos mencionan a otros gigantes que continuaron amenazando a Israel después de la época del diluvio. En 2 Samuel 21, 15-22, se describe cómo los valientes guerreros de David enfrentaron y derrotaron a varios descendientes de los gigantes. Uno de ellos fue Isbi-Benob, quien llevaba una lanza con una cabeza de hierro que pesaba cerca de 3.5 kilos y había jurado matar a David. En un acto heroico, Abisai, el sobrino de David, intervino y derrotó a este temible oponente. Otro gigante mencionado es Saf, también llamado Sipai en 1 Crónicas 20:4, quien fue derrotado por otro de los guerreros de David. Además, encontramos a un gigante conocido simplemente como el hermano de Goliat, quien también fue abatido. Finalmente, uno de los relatos más curiosos es el de un gigante sin nombre que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, un total de 24. Este rasgo inusual ha intrigado a estudiosos y lectores, sugiriendo la posibilidad de una mutación genética o una característica distintiva de los gigantes que sobrevivieron. Este último gigante fue derrotado por Jonatán, sobrino de David. El declive de los gigantes, simbolizado por estas derrotas, marcó el fin de su era. Sin embargo, su legado perdura en la cultura y la mitología, donde se les recuerda como guerreros poderosos que alguna vez aterrorizaron y maravillaron a la humanidad. El hecho de que la Biblia registre estos enfrentamientos sugiere que los gigantes jugaron un papel importante en los conflictos de la época, y su presencia fue una prueba constante de la necesidad de la intervención divina para proteger y guiar al pueblo de Israel. Más allá de los relatos bíblicos, la existencia y la historia de los gigantes han inspirado una rica tradición de leyendas y teorías. Algunas culturas antiguas, como la griega y la nórdica, también narran historias de gigantes que habitaban la tierra en tiempos pasados. Esta coincidencia ha llevado a algunos estudiosos a especular sobre un posible vínculo entre las diferentes tradiciones, sugiriendo que podría haber un fundamento histórico común que explique estas historias. En términos arqueológicos, se han reportado hallazgos de esqueletos de gran tamaño que algunos afirman que pertenecen a estos gigantes, aunque la autenticidad de muchos de estos descubrimientos sigue siendo objeto de debate y controversia. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la fascinación por los gigantes continúa. Los relatos de Goliat y sus compañeros son un recordatorio de la rica narrativa bíblica que combina elementos de fe, historia y misterio, y que sigue capturando la imaginación de creyentes y estudiosos por igual. Así, los últimos gigantes de la Biblia representan el cierre de un capítulo legendario, pero también abren la puerta a preguntas sin respuesta sobre la verdadera naturaleza de estos seres colosales y su impacto en las historias y culturas que nos han llegado hasta hoy. ¿Fueron estos gigantes simplemente criaturas mitológicas o dejaron un rastro tangible en la historia humana? La búsqueda de respuestas continúa, alimentando la curiosidad y el deseo de comprender los enigmas del pasado. La historia de los Nefilim y los gigantes en la Biblia no solo ha cautivado a los creyentes durante milenios, sino que también ha generado un intenso debate entre teólogos, historiadores, arqueólogos y entusiastas de los misterios antiguos. Estas figuras colosales, mencionadas en textos sagrados y envueltas en una aura de misterio, nos desafían a reconsiderar los límites de lo que creemos saber sobre la historia de la humanidad y las interacciones entre lo divino y lo humano. Perspectivas teológicas y bíblicas. Desde una perspectiva teológica, los relatos de los gigantes sirven como lecciones espirituales que reflejan la lucha entre el bien y el mal, y el poder de Dios frente a las fuerzas que amenazan a su pueblo. Los gigantes, a menudo descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, representan la corrupción y el peligro que surge cuando los límites divinos son transgredidos. Sin embargo, también hay un mensaje de esperanza. No importa cuán poderosos sean los enemigos, la fe y la ayuda divina siempre prevalecerán. Para muchos creyentes,
Estos relatos reafirman su fe y les inspiran a confiar en la protección y el poder de Dios. El enigma de las gigantas. Un punto interesante de reflexión es la ausencia de referencias claras a las mujeres gigantes o gigantas en los textos bíblicos. ¿Por qué no se mencionan con más detalle? Algunos eruditos sugieren que esto podría deberse al contexto cultural y patriarcal de la época, en el cual las genealogías y las historias importantes se centraban principalmente en figuras masculinas. Otros proponen que podría haber razones biológicas o espirituales que expliquen esta omisión. Este misterio en torno a las gigantas sigue intrigando a muchos y abre la puerta a una variedad de interpretaciones y especulaciones. Pruebas arqueológicas y científicas. Por otro lado, la ciencia y la arqueología han intentado arrojar luz sobre la posible existencia histórica de estos seres gigantes. A lo largo de los años, ha habido informes de hallazgos de esqueletos humanos de gran tamaño, algunos de los cuales han sido considerados fraudes, mientras que otros continúan siendo objeto de estudio y debate. ¿Pueden estos restos ser evidencia de los gigantes mencionados en las Escrituras, o se trata de casos de gigantismo humano, una condición médica bien documentada? La falta de pruebas concluyentes y el escepticismo de la comunidad científica siguen alimentando la controversia. Comparaciones con otras culturas. Además, es interesante notar cómo la figura de los gigantes aparece en diversas mitologías alrededor del mundo. Las culturas griega, nórdica, mesoamericana y otras narran historias de seres de tamaño descomunal que poseían habilidades y poderes extraordinarios. Estas coincidencias han llevado a algunos a teorizar que podría haber un origen común o un evento histórico que inspiró estas leyendas en diferentes culturas. Sin embargo, otros argumentan que los gigantes son simplemente una manifestación de la imaginación humana y un símbolo de los miedos y aspiraciones de las civilizaciones antiguas. El debate continúa. En este contexto, el debate sobre la realidad de los gigantes bíblicos sigue vivo. Mientras algunos consideran estos relatos como alegorías o mitos, otros creen firmemente en su existencia literal. Las teorías conspirativas también abundan, sugiriendo que se oculta información sobre la verdadera historia de estos seres. Por ejemplo, algunas personas afirman que ciertas pruebas arqueológicas han sido suprimidas o desacreditadas deliberadamente. Preguntas para reflexionar. Este tema también nos invita a reflexionar sobre el papel de las Escrituras en la comprensión de la historia y el equilibrio entre la fe y la ciencia. ¿Podemos tomar estos relatos al pie de la letra, o deberíamos interpretarlos a la luz de la evidencia científica y arqueológica moderna? ¿Cómo influye nuestra cosmovisión en la forma en que interpretamos estos relatos antiguos? Una invitación al diálogo. Finalmente, este es un tema que se presta a un diálogo continuo y enriquecedor. Nos recuerda que la Biblia no solo es un texto espiritual, sino también un documento histórico lleno de enigmas y simbolismos que todavía estamos tratando de desentrañar. Te invitamos a compartir tus pensamientos y teorías. ¿Crees que los gigantes eran reales o que son solo una representación simbólica de las luchas espirituales? ¿Qué opinas sobre la posible existencia de las gigantas y la información que falta en los textos bíblicos? ¿Hay espacio para que la ciencia y la fe colaboren en la búsqueda de respuestas a estos misterios? La riqueza de estas historias y las diferentes interpretaciones que surgen de ellas reflejan la profundidad y complejidad del texto bíblico. Continúa acompañándonos en este viaje por los enigmas de las Escrituras, y no olvides dejar tus comentarios y unirte al debate para compartir tu perspectiva sobre estos fascinantes temas. Este fascinante tema de los Nefilim y los gigantes mencionados en la Biblia ha generado una gran cantidad de opiniones, teorías y preguntas a lo largo de los años. Queremos que este espacio sea un punto de encuentro para la discusión y el intercambio de ideas, un lugar donde cada opinión cuente y todos puedan sentirse libres de expresar sus pensamientos. ¿Te parece que los relatos bíblicos sobre los gigantes son historias reales o los interpretas como metáforas o alegorías? ¿Crees que la ausencia de gigantas en los textos tiene una explicación cultural, biológica o algo más misterioso? O tal vez estás intrigado por la forma en que la ciencia y la arqueología han intentado explicar la posible existencia de estas criaturas, desde la idea de que los gigantes eran híbridos y estériles hasta la posibilidad de que existieran linajes femeninos desconocidos. Las teorías son muchas y variadas. Tal vez tienes un punto de vista único que aún no se ha discutido ampliamente. Compártelo con nosotros y con la comunidad para enriquecer esta conversación. Este es un tema lleno de matices y complejidades, y todos podemos aprender de las diferentes perspectivas que se presentan. Tal vez eres un apasionado de la historia bíblica, un entusiasta de los misterios antiguos, o simplemente alguien que disfruta explorando temas fascinantes. Sea cual sea tu perspectiva,
Queremos escucharla. Si tienes preguntas sobre el contexto histórico, las referencias bíblicas, o cómo se conectan estos relatos con las tradiciones de otras culturas, este es el lugar para hacerlas. Y si tienes teorías propias o información adicional que crees que podría ser útil, compártela. No olvides que este es solo el comienzo de una serie de vídeos y debates que explorarán los gigantes, las tradiciones antiguas, y su relevancia para nuestra comprensión actual de la historia y la espiritualidad. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Además, si disfrutaste este contenido, dale me gusta al vídeo y compártelo con amigos y familiares que también puedan estar interesados en estas intrigantes historias. Si te apasiona descubrir los misterios bíblicos, las historias fascinantes de gigantes, y cómo se conectan con las tradiciones antiguas, este es el lugar para ti. Suscríbete a nuestro canal Estudios Bíblicos y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo de nuestra serie. Al suscribirte, te unes a una comunidad curiosa y dedicada, lista para explorar temas profundos y compartir ideas. Tu apoyo hace la diferencia y nos ayuda a seguir creando contenido que tanto disfrutas. Dale clic al botón de suscripción ahora y acompáñanos en este viaje por la historia, la fe y los enigmas del pasado. Esperamos verte en los próximos vídeos y en los comentarios.